Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El líder de la Cámara de Senadores, el líder republicano, que lamentablemente sufrió de una caída, y el legendario, vocero prácticamente, no solamente del Senado, sino de los republicanos, el señor McConnell, sufrió una contusión que le va a obligar a estar hospitalizado. ¿Pero qué significa eso? Está los Estados Unidos viviendo un momento en el que se define como la exigencia de los legisladores republicanos y algunos demócratas que ya se unieron, como Lindsey Graham, de pedir al gobierno de Estados Unidos que ya declare organizaciones narcoterroristas a los carteles mexicanos, ya que el viernes pasado, secuestraron y lamentablemente mataron a 2 personas de Carolina del Norte, que fueron simplemente a una cirugía plástica a Matamoros, México, y a comprar medicinas. Entonces, hay mucha actividad legislativa por hacer, y sin el principal líder, todos están a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar. Buenas noches, Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera. Bienvenida. ¿Qué preparaste para hoy, Vale? Muchísimas gracias, un placer estar acá nuevamente. Y hoy me gustaría hablar sobre los diferentes estados de salud financiera, porque es algo que realmente yo lo comparto mucho en mis cursos con mis alumnos, y es información que realmente es muy valiosa. Y igualmente, antes de arrancar, yo quiero aclarar algo que igualmente lo aclaramos en encuentros anteriores, es que yo no soy asesora financiera. Yo soy educadora en inteligencia emocional financiera, ¿sí? Entonces, comparto conceptos, pero no sugiero, nunca sugerí, en qué invertir, en qué ahorrar, etcétera. Simplemente estoy hablando sobre educación financiera. Lo aclaro porque, es muy importante que sepan que no, es todo, estos son conceptos de educación financiera y no es asesoramiento financiero. Yo no soy asesora financiera, ¿sí? Es información que yo creo que es súper valiosa para que la persona pueda comprender un poco cómo pensar a su dinero, cómo ordenarlo, cómo organizarlo, qué decisiones tomar con su dinero, pero en general, no en una herramienta específica, ¿sí? Sí, claro. Eso ya, primero que hay que hacerlo con un asesor financiero, y segundo que es un tema mucho más delicado y personalizado. Uno no es irresponsable uno dar recetas para todos, que es como un médico no puede decirle a todo el mundo hay que comer esto, hay gente que puede estar alérgica a eso, ¿no? Es como todo. Entonces, habiendo dicho eso, me parece que es re importante justamente entender, yo soy, como bien saben, soy licenciada y profesora en psicopedagogía, entonces la parte de la educación la llevo en el alma. Me encanta poder compartir estos conocimientos económicos financieros de una manera mucho más simple y práctica para que todos lo podamos entender, porque ¿qué pasa generalmente con lo que tiene que ver con la educación financiera? Generalmente la gente que brinda este tipo de conocimiento lo hace siendo economistas, administradores de empresas, gente muy matemática, gente quizá que tiene un vocabulario mucho más formal y que no comprende que las personas se aprenden de diferente manera y que hay personas que, por ejemplo, le temen a la matemática, ¿no? O sea, le genera, los números le generan cierta distancia, no lo entienden, los abruman, piensan que es algo súper difícil, y si uno encima les habla en vocabulario difícil, más difícil aún, y termina alejando a la persona de apropiarse justamente de su dinero y de educarse financieramente, porque dice, no, esto no es para mí, yo no lo voy a aprender, ¿no?
Entonces, bueno, esa es una de mis misiones, justamente, es tratar de enseñarlo de la manera más simple y práctica para que todos y todas lo puedan entender, y a partir de ahí que lo puedan aplicar o sea, pueden decir, bueno, ¿qué relación tiene esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con lo que me pasa día a día? Entonces, ¿qué serían los diferentes estados de salud financiera? Que es muy diferente la salud financiera que la salud económica, ¿sí? O sea, la salud financiera es con cuánto dinero yo dispongo inmediatamente, mi liquidez, por eso es lo financiero, ¿sí? Mi liquidez para poder hacer frente a mis gastos y a gastos extraordinarios que pueden surgir, ¿no? Entonces, esto lo hablamos anteriormente en otro encuentro, pero ahora quiero dedicarlo todo a esto, que es, uno puede estar muy bien patrimonialmente, o sea, que esa es la salud económica, uno puede tener mucho dinero en el sentido de tener una casa, tener vehículos, tener campos, tener negocios, etcétera, poder tener mucho patrimonio, pero no tiene la liquidez, no tiene el dinero inmediato para poder, no sé, ir al supermercado, pagar la cuenta de luz, de gas, el teléfono, etcétera, ¿sí? Entonces, su situación patrimonial puede estar muy bien, pero su situación financiera no estarlo. O, por ejemplo, puede tener mucho patrimonio, pero tener mucha deuda que va de la mano de ese patrimonio. Puede tener una casa, pero está hipotecada al, no sé, 90%. Puede tener un auto que lo está pagando en 80.000 cuotas. Puede tener, entonces, justamente ese análisis de la situación económica, que la situación económica de una persona es todo lo que tiene menos todo lo que debe, y todo lo que tiene a nivel bienes, que también son líquidos e ilíquidos, o sea, todo lo que tiene en cuanto a casa, auto, etcétera, y también todo lo que tiene ahorrado, quizá en el banco, en la caja fuerte, en donde cada uno tenga ahorrado, lo que tiene invertido también de dinero líquido en acciones, bonos, etcétera, ¿sí? Entonces, todo ese patrimonio que la persona cuenta, menos todas las deudas que tiene la persona, eso nos da el resultado de el patrimonio neto, ¿sí? O sea, cuánto nos da, lo que la persona termina teniendo. Si yo, o sea, a los que nos escuchan, ¿no? La persona se tiene que preguntar es, bueno, si yo pagara todas mis deudas, ¿sí? Y vendiera todos los activos que tengo, vendiera mi casa, mi auto, etcétera, etcétera, ¿con cuánto mi dinero me quedaría? Este monto. Entonces ahí tenemos el monto del patrimonio, ¿sí? Que por supuesto que varía ¿por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando del valor de una casa, sabemos que las casas no valen siempre lo mismo, los autos no valen siempre lo mismo, de hecho la pandemia y las diferentes crisis que pasan constantemente a lo largo de la vida nos muestran que los bienes suben y bajan de valor, lo mismo que las acciones, etcétera. Entonces, esa es la foto en un momento determinado, ¿sí? Porque, y me gusta explicarlo esto y siendo como muy concreta, porque hay gente que me dice, bueno, vale, pero como que se quedan perdidos porque quizás están pensando, sí, pero hoy tengo eso, y mañana que, bueno, sí, hoy tenemos la radiografía de hoy. Es como cuando vamos al médico y el médico nos dice, bueno, hoy tu nivel de hierro es este. Esto es hoy. O sea, esta no es de sangre. Mañana, si te comiste no sé cuántas cosas, va a ser otro. Bueno, es lo mismo en cuanto a nuestra salud, por eso me encanta poner la analogía de la salud, ¿no? Nuestra salud patrimonial. Y por otro lado está lo que es la salud financiera, que la salud financiera es justamente esto que hablaba anteriormente, con cuánto dinero disponemos para líquido nos referimos, y esa es una palabra que se usa mucho en términos económicos, que es la liquidez. ¿Cómo estás de liquidez? La liquidez, ¿qué es eso? Es esto que no está, que justamente fluye más, que está disponible rápidamente, ¿sí? El cash. El cash, exactamente, totalmente. Es el efectivo, ¿no? El efectivo que puede estar invertido, ojo, ¿no? O sea, uno lo puede tener invertido en una acción, pero que puede hacerse, o sea, vender la acción y disponer de ese dinero en 24 horas, 72 horas, etcétera. O sea, no necesariamente tiene que ser plata que tenemos debajo del colchón, en la caja de ahorro o en la caja fuerte, pero sí dinero que es fácil de acceder al mismo. Porque una casa, volviendo al caso anterior, que es parte de nuestro patrimonio, es ladrillo, ¿no? Para resumir. Entonces, para poderme hacerme de ese dinero, de esa liquidez, tengo que vender esa casa, y esa casa puede llevarte, dependiendo en el país en el que te encuentres, hasta varios años. Acá en Estados Unidos es bastante más ágil el mercado, también dependiendo en qué parte de Estados Unidos vivas, pero esta es la situación, ¿sí? Entonces, es muy diferente la liquidez que no, ¿sí? Entonces, para saber en qué estado de salud financiera cada uno está, dice, bueno, a ver,
con cuánto dinero dispongo inmediatamente, en 72 horas. Entonces ahí haces un análisis y dices, bueno, tengo tanto en mi caja fuerte, tengo tanto debajo del colchón. Si hay gente que lo sigue dejando debajo del colchón, no es lo ideal, pero hay gente, y depende del país en el que estén, si no confían en las entidades bancarias, como pasa en Argentina, por ejemplo, hay mucha gente que guarda su plata debajo del colchón, o plata que tengo invertida en estas acciones, en estos bonos, etcétera, etcétera, hace toda esa suma y se fija, bueno, ¿cuánto dinero tengo? ¿Sí? Entonces, eso te habla de tu salud financiera. Y hay diferentes estados de salud financiera. Bueno, a mí me gusta, como me gustó justamente plantearlo de esta manera, para que sea más comprensible para las personas. El estado más bajo, o sea, que uno no está con mucha salud financiera, es el estado de supervivencia financiera. ¿A qué nos referimos con supervivencia financiera? Justamente la persona está tratando de sobrevivir financieramente. Quizá tiene mucho patrimonio, como hablábamos anteriormente, pero mes a mes no tiene una suma de dinero tal que pueda con tranquilidad afrontar sus gastos. Entonces, ante un imprevisto, dice, ya, no sé, se rompió la llanta, la goma, el neumático, y no tengo cómo reponerlo porque no tengo suficiente dinero, ¿sí? Entonces, muchas veces hacen uso de la tarjeta de crédito, que después pagan el mínimo y se empiezan a endeudar. Entonces, supervivencia financiera, como la palabra bien lo dice, es ese estado en el cual uno está constantemente tratando de sobrevivir mes a mes y a los ponchazos, o a, ¿cuál sería la expresión, Frank? A golpe y porrazo, como dicen en Latinoamérica, o sea, pero vale, está bien interesante lo que dices y sí te quiero agregar algo si me lo permites, porque tú eres muy profesional y muy cabal. Aquí en Atlanta hay un señor que se llama Clark Howard, que él hace sus colaboraciones en el Canal 2 de televisión y en 750 WSB. Es una cadena Cox donde yo trabajé algunos años y el señor no es experto en economía y él lo aclara. El señor es retirado del ejército, tiene otra carrera y sin embargo todo Atlanta le habla para hacerle preguntas de cómo invertir de esto, y te voy a pasar la liga de su programa porque tú pues tienes poco tiempo aquí y él siempre lo dice. Sin embargo, toda la gente lo sigue a él por esta razón y la gente se lo dice. Los que dan asesoría financiera andan detrás de una comisión o de esto o del otro. En cambio, él no, y la gente lo prefiere a él. Número uno, un caso conocido aquí a nivel local. A nivel internacional, Alberto Padilla, el presentador de Economía y Finanzas de CNN en español, él estuvo casi 18 años en la cadena CNN, lo he entrevistado aquí en este programa, actualmente vive en Costa Rica, y él siempre dice, mira, yo no soy economista, pero ha entrevistado al secretario de Economía de los Estados Unidos de la administración Bush, ha entrevistado banqueros, ha entrevistado al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y la gente se lo tomamos a bien, porque es como tú sabes, y te lo quiero nada más antes de que continúes poner de la siguiente manera. ¿Cuánta gente hay que no tiene el dinero para comprar un Mercedes-Benz, pero que son mecánicos y lo saben reparar de pies a cabeza? Y en ocasiones hay gente que tiene el dinero y que va y compra el Mercedes-Benz y que no saben ni siquiera cómo operarlo, porque nunca se han tomado el tiempo para leer, para entender, para comprender cómo funciona el vehículo. Entonces yo pienso, más que certificaciones o títulos, tú tienes la pedagogía, como lo dijiste, y tienes un talento para saber explicar eso que queremos seguir escuchando. Nada más te quería decir eso, Vale. Gracias, Frank. La verdad que muchas gracias. Es que fui mucho tiempo docente, bueno, lo sigo siendo, ¿no? Fui docente cuando era maestra de inglés, era docente de chiquitos de 7 años, después de 10 años, después de 12 años, de 15 años,
Y bueno, ya hace mucho tiempo me dedico a la docencia de adultos, ¿no? Que me apasiona porque realmente, bueno, uno de mis sueños, que algún día veré si lo cumplo, es con un gran equipo construir, diseñar un sistema educativo diferente en el cual el alumno sea el protagonista y no el docente que dicta lo que se hace, donde realmente sea aprender a liderar tu vida, ¿no? Con protagonismo, donde el alumno, la alumna, que ni siquiera sé si se llamaría alumna y alumno y docente, pero bueno, guíe su propio aprendizaje, ¿no? O sea, aprender haciendo, explorando y respondiendo como adultos a las necesidades y los intereses de cada persona. Y bueno, entonces realmente es un tema que me encanta. Mi mamá me decía creía que yo iba a ser ministra de Educación en Argentina, imagínate. Me gusta mucho. De chiquita me acuerdo, lo recuerdo así muy rápido. Estaba en el comedor de mi casa con la libretita, con esos típicos cuadernos A4 Rivadavia, la marca en Argentina, verde, que armaba mis planificaciones para enseñar inglés y yo tendría, no sé, 9 años. Y tomaba mis muñecas de mis alumnas que les enseñaba. Así que toda la vida me encantó. Y cuando veo en el otro, la otra, la respuesta, ¿no? Y el ajá, ahora entiendo y que lo pueden aplicar, me encanta, ¿no? Así que nada, gracias porque me apasiona. Entonces, bueno, volviendo al tema de la supervivencia financiera, justamente es eso, ¿no? Es gente que está en este estado constantemente y lo comparto porque el impacto en la emocionalidad es enorme, el impacto en el bienestar de la persona es enorme. O sea, yo todo lo que hago, ¿sí? El objetivo principal es que la gente se eduque financieramente. ¿Para qué? Para vivir un día a día más tranquila, con mayor bienestar. No es para ser multimillonario. Si quieres ser multimillonario, buenísimo, o sea, pero puedes ser multimillonario, como hablábamos antes, y no vivir en paz. O sea, para mí el objetivo de la vida es vivir un día a día en paz, en tranquilidad, con felicidad, ¿no? Y creo que si gestionamos bien nuestro dinero, podemos ahorrarnos muchísimo estrés, ¿no? El estrés que nos genera no llegar a fin de mes, el estrés que nos genera no saber cómo pagar las cuentas, el estrés que nos genera de repente tener roces con nuestros vínculos cercanos porque gastan de manera diferente a la manera que gastamos nosotros. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual estoy explicando en este encuentro de hoy, en esta charla sobre los diferentes estados de salud financiera, es para que cada uno que nos escucha diga, ahí estoy yo. Mi siguiente paso sería moverme al siguiente estado. ¿Para qué? Para justamente vivir con mayor bienestar, para estar más tranquilo, para estar más tranquila, ¿sí? Entonces, es el estado de supervivencia financiera en el cual la persona no cuenta con un colchón de reserva, o sea, no tiene ahorros disponibles, no tiene más dinero que el que le ingresa día a día, mes a mes, para poder hacer frente a gastos extraordinarios. Por esto es que generalmente tiende a endeudarse, porque como no tiene reserva, bueno, ante un imprevisto se endeuda. ¿Se endeuda cómo? Generalmente con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito que tiene los intereses más altos de todo, no es la mejor manera de endeudarse. Entonces está constantemente con esta bicicleta financiera, gimnasia financiera. Son expertas en ver cómo hago para salir de esta. Le pido acá, hago un trabajito por acá para ganarme unos pesos, unos dólares, y ahí voy respondiendo. Entonces es súper desgastante porque al final la persona está constantemente tratando de resolver problemas de dinero, ¿sí? Afecta mucho las relaciones. ¿Por qué? Porque la persona está agresiva, está preocupada, entonces no puede como tener la cabeza tranquila y en paz como para poder tener, o sea, obviamente que no es que todo el tiempo está preocupada, pero en los momentos donde el dinero es el protagonista, ¿no? Bueno, vamos a comer afuera, bueno, vamos a tal lado, bueno, hay que comprar en el supermercado para comer esta noche, se genera la tensión, que depende de la personalidad de la persona. Si es más extrovertido o introvertida, puede no compartir lo que está sintiendo y, bueno, está muy angustiada sin compartirlo, o puede gritarle a la persona al lado, no entendés que no tengo plata, como para poder comprar esto. Bueno, realmente el impacto en la familia es enorme, ¿no? Totalmente, ¿vale? Y yo me pongo a pensar en ocasiones que mucho tiene que ver la manera en que nos penetran, nos manipulan las modas, la influencia, la mercadotecnia, la publicidad. Yo cuando llegué a esta ciudad observé algo
Vale. Y después lo pude confirmar. El viernes, sábado y antes de un día festivo, no me llegaban cobros ni de la tarjeta de crédito, ni de otros gastos. Y le decía yo a mi esposa, mira, qué raro, no me llegan, pero sí me llegaban muchas promociones, esos que le llaman el bulk mail. Y le digo, mira, ¿no se te hace raro que nos mandan a la calle a gastar, a comprar más cosas, precisamente para mantener la economía en un dinamismo de movimiento? Porque el hecho de que el dinero se quede estacionado no es benéfico para ningún país. Aunque la gente deba mucho en tarjetas de crédito, pero el hecho de que hagan el pago mínimo y sigan moviendo el dinero, eso es la intención principal de todo este engranaje de consumismo. De esclavitud financiera. Pues sí, sí, es cierto. O sea, mi hijo dice, papi, es que tienes que seguir usando las tarjetas porque si no, la gente se considera que ya no es nadie en el momento en que no les dan ya crédito. O sea, la presencia la regula el crédito. Yo recuerdo cuando tenía pues sueldo, trabajos muy bien pagados, yo no pedía las tarjetas de crédito, me las mandaban. Sin preguntarme. American Express me mandó 2 o 3 tarjetas, precisamente porque les interesaba que siguiéramos gastando, o sea, pero vale, tú como conocedora, porque lo entiendes y lo conoces muy bien, el movimiento geopolítico del mundo, después de haber vivido en Londres, en Chile y ahora en Estados Unidos y también en la Argentina, para esa gente globalizada que viaja o que tiene que cambiar de país, a mí me llegó a pasar tanto en el aspecto de viajar como en el cual de cambiar de país. ¿Cuál es la cultura que debemos seguir? El aspecto más importante para no caer en deudas, no caer en problemas. Bueno, eso tiene que ver mucho con los valores de cada uno, ¿no? O sea, para mí pasa mucho por la gran pregunta de quién soy y quién deseo ser, y a partir de ahí hacer en coherencia con tu ser, ¿no? Pero si yo tengo que decir desde mis valores, que mi gran valor, un gran valor para mí es la libertad, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, Dave Ramsey, o sea, yendo acá a Estados Unidos, ¿no? Dave Ramsey es un gran educador financiero, tiene su consultora, escribió libros, tiene a su hija que trabaja muy cerca con él, y él justamente lo que promueve es cero deuda, ¿no? O sea, justamente hace que la gente no se endeude y que viva de lo que, o sea, que sea coherente entre lo que genera y lo que gasta, ¿no? Que en un punto es interesante porque en la Argentina, como no hay crédito, o sea, literal, hay muy, muy, muy poco crédito, estamos muy poco endeudados en relación a los Estados Unidos, ¿no? La economía, como bien decís, no funciona tan bien porque no está este engranaje de, o sea, de mantenerte endeudado para que la economía circule y generar el constante consumismo. Entonces, es otra la problemática porque no hay tantas herramientas para solucionar la situación al no tener crédito, pero en cuanto a salud financiera, terminamos estando, o sea, el tema es que, bueno, mucha gente obviamente que parte y no pagó su deuda, ¿no? O sea, esto es la deuda que continúa y continúa. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que lo principal justamente es que, y ese es el gran desafío justamente en esta época de la vida, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de ver las múltiples posibilidades de consumismo que tenemos. ¿Por qué? Por las redes. Nosotros antes, en nuestra época, Frank, ¿qué pasaba? O sea, vos veías como lo que vos tenías y lo que tenían tus próximos, ¿no? La gente que estaba cerca de vos. No veías lo que tenía tu primo que vivía en otro país o lo que tenía, no sé, Warren Buffett o lo que... O sea, veías
tu círculo. Y por la televisión, de repente, sí podías llegar a ver de personas famosas, etcétera, pero era algo como que era de otra gente, ¿no? No era de la gente cercana a vos. Hoy en día accedemos a esta información a través de las redes, donde vemos constantemente cómo gente que creció con nosotros, etcétera, de repente está teniendo experiencias extraordinarias, pero como siempre digo, ¿no? You never know what's behind the scene, nunca sabes lo que está detrás de la escena, ¿no? O sea, hay estudios que demuestran que la gente más endeudada es la gente que más dinero genera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que seguir manteniendo justamente esa máscara, esa escena, esa imagen de, yo puedo tener este Mercedes-Benz, yo puedo irme de vacaciones a este lugar, y son por lo que tienen, ¿no? Y no por lo que son. O sea, creen que su ser depende de lo que tienen. Y ahí es donde para mí, como seres humanos, nos seguimos perdiendo y perdiendo y perdiendo, donde ponemos en el centro el tener más que el ser, donde ponemos al dinero realmente, y ahí es donde entiendo las palabras de la Biblia, ¿no? En el sentido de no endioses al dinero, ¿no? Pero desde ese lado, que yo siempre tengo como esta sensación interna de que dependiendo cómo uno interpreta la Biblia, cómo uno interpreta las enseñanzas, ¿no? Hay mucha gente que le genera culpa el dinero porque uno debe ser humilde, ¿no? Y es cuando uno lo interpreta desde ese lado, ¿no? Pero cuando uno entiende realmente este tema de no busques tu felicidad en el tener, o sea, es tal cual. O sea, yo creo que como sociedad, y que en un momento fue mi esperanza con la pandemia, sinceramente, no sé si fue la tuya, Frank, también, pero yo en un momento dije, qué bueno, ¿no? Que en este tiempo, o sea, como tratando de darle el vaso medio lleno, ¿no? Dentro de esto, que estábamos todos en nuestras casas encerrados, sin poder ver a nuestros vínculos más cercanos, o sea, situaciones realmente desesperantes, pero dije, bueno, por lo menos el medio ambiente se está recuperando un poco, hay menos contaminación, bla, 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 todo ese aspecto natural lo vi como positivo. Y por otro lado, sin contar, porque realmente me generó como bastante angustia pensar en aquellas familias donde hay mucha violencia, que tengan que estar encerrados dentro de esas escenas de violencia, descartando esos casos que son realmente terribles, donde hay drogas dentro de la familia, donde hay abuso, donde hay maltrato, todo, o sea, descartando esos temas, en las familias donde hay cierto amor, digo, qué lindo que haya cierto reencuentro y donde nos demos cuenta de que al final, o sea, lo importante está acá, en nuestro metro cuadrado, ¿no? Con nuestros seres más queridos, o con esos seres queridos que no están en nuestro metro cuadrado y que anhelamos tanto verlos, y nos damos cuenta de cuán importantes son nuestra vida y la tristeza que nos genera no poder estar cerca de ellos por esta pandemia, ¿no? Sí. Y que no pasa por la cartera que tenga, por el auto que tenga, ahí está estacionado sin moverse, ¿no? Ahí está la cartera guardada en mi ropero que nadie la ve. Pero bueno, tenía un poco esa esperanza de que nos hiciera un poco como tomar mayor conciencia de lo que es realmente importante, pero me parece que no hubo mucho cambio. No sé qué opinas. No nos sirvió la lección de la pandemia en el todo, vale, Laco. O sea, no sé por qué. Yo tengo aquí abajo teléfonos donde estoy monitoreando por si acaso hay una historia de último minuto, y yo siento que las empresas americanas apenas regresaron a trabajar a las oficinas porque el terreno de los bienes y raíces de los edificios se estaba desmoronando, con la gente trabajando desde las casas. Aparte, la falta de, no sé si recuerdas que hubo una época en que ya había más gasolina y no había dónde almacenarla en la pandemia, y que la gasolina bajó de precio tremendamente, y que los Emiratos Árabes Unidos tuvieron que reducir su producción. Entonces ahora todas estas alzas de la gasolina, los economistas que estudian el tema petrolero dicen que los Emiratos Árabes Unidos se están vengando para recuperar las ganancias que ellos perdieron durante la pandemia. Y sí, tiene sentido. Ahora el Mundial de Qatar, pues al ver los reportajes, mucha gente dice, oye, es que Qatar tiene su centro de patinaje en hielo y una pequeña montaña con hielo artificial, indoors, o sea, dentro de un edificio,
en medio desierto, ellos patinan y esquían en hielo. Además tienen, pues ve cómo hicieron unas islas para hacer un complejo turístico. O sea, es increíble lo que han hecho y todo viene del petróleo. O sea, ellos sí, los árabes, el día que no tienen ingreso de producción petrolera, ahí no comen. Pero bueno, Vale, yo sé que tienes otra conferencia y la mayor actividad que es la de mamá y quiero ser puntual con tus tiempos. No. Vale, ¿algo más para despedir el programa? Ya, la próxima, si les parece, seguimos porque no llegué, o sea, les cuento brevemente que hay varios estados, está el de supervivencia financiera, después está el de estabilidad financiera, después el de seguridad / solidez financiera, luego el de la libertad financiera y por último el de la abundancia financiera, que muy poca gente llega al estado de abundancia financiera, pero el de libertad financiera es súper bueno. Entonces, para dejarlos con intriga, Frank, ¿no? Para que nos veamos en la próxima y vayamos al siguiente estado, que es el estado de estabilidad financiera. Así que nos vemos en la próxima con eso, pero recuerden, si están en estado de supervivencia financiera, lo más importante es empezar de a poquito, paso a paso, a construir de un colchón de reserva, a empezar a ser coherentes entre lo que gastamos y lo que ganamos, tratando de justamente destinar nuestro dinero, el que generamos, a lo que es realmente importante para nosotros y no estar sintiendo que necesitamos todo, porque si no la gente no nos va a valorar, porque no tenemos esa cartera, ese auto, esa casa, ese lo que sea. Entonces, creo que bueno, y ahí depende mucho de la persona financiera de cada uno, cómo significa el dinero y cómo lo usa como medio para de repente cubrir necesidades emocionales, ¿no? Entonces, pueden hacer el test. De hecho, tengo un test de salud financiera gratuito en mi página web. Luego, Frank, te lo voy a mandar por mail para que lo tengas y si querés después lo puedes agregar en la descripción del programa, si tenés ganas. Claro que sí, con gusto. Está en valelaco.com, ahí van a test y está. Es súper simple, súper práctico. Responden un par de preguntas y les dicen qué estado están. Pero de vuelta como sugerencia, no es como no es que yo de vuelta no soy asesora financiera, estas son conceptos que te ayudan a ver aspectos a trabajar. Entonces, eso básicamente a observarse cada una en su forma de gestionar el dinero y en el estado de salud financiera que están. Nos vemos en la próxima con el siguiente estado. ¿Te parece? Gracias, Vale Laco, me parece sensacional. Y solamente para despedir, estoy viendo aquí abajo en los teléfonos, pues que la situación de la economía y la inflación, pues Estados Unidos ha logrado contenerla en una parte, pero lamentablemente la Reserva Federal, en un intento de balancear los estados de cuenta, va a seguir aumentando las tasas de interés. O sea, el dinero era barato en Estados Unidos, había intereses muy bajos. Ahora, si alguien quiere comprar una casa, un carro, ya le va a costar más caro por los intereses. O, como dice Vale Laco, hay que andar en un carro usadito que lo puede uno pagar de cash sin endeudarse para toda la vida. Vale Laco, muchas gracias, saludos en tu casa, en tu trabajo, saludos a Buenos Aires, Argentina, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Un abrazo, gracias, Vale. Vale Laco, nos vemos la próxima semana. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua,
con el periodista Francisco Durán Rosillo.